Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga en esta hermosa mañana, que su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, que su presencia, el amor del Señor esté siempre en esta mañana con nosotros. Un día más para darle gracias a Dios, un día más para poder, hermano, reparar nuestra vida y ponernos a cuentas con el Señor. Un día más para tomar decisiones y decirle, Padre, aquí estoy, quiero agradarte, quiero buscarte, quiero hacer tu voluntad. Decirle, Señor, dame la oportunidad de reconciliarme contigo. Dame la oportunidad de volver a casa. Dile, Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero agradarte, quiero honrarte, quiero, quiero alabarte, quiero realmente cambiar mi vida. Por eso todos los días, cada mañana, hermano, es dos cosas. Hermano, dice la Escritura que cada mañana, cada día hermano, es buscar la voluntad de Dios. Pero también nos enseña, hermano, que cada mañana, dice, tenemos que levantarnos y recoger el maná, una porción diaria de la palabra de Dios, una porción diaria, hermano, de la palabra que da vida a nuestra vida. ¿Qué tan importante entonces es entender que tenemos que levantarnos a buscar una porción diaria de su palabra? Una porción que nos haga caminar y decir, Señor, con esta palabra voy a caminar en este día. Con esta palabra voy a dirigir mi vida en esta mañana. Damos gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Y bendecimos la vida de nuestro apóstol Juan Villatoro. Bendecimos la vida de los pastores. Y te pedimos, Padre del cielo, que nos uses para bendecir a tus hijos. Amén, guíame. Fíjese, hermano, quiero que me acompañe usted en el libro de Corintios, 1 Corintios 8, versículo 6. Mira, hermano, estamos viviendo tiempos muy tan graves, hermanos. Estamos viviendo tiempos de enfrentamientos entre la verdad y la mentira. Estamos viviendo tiempos donde la verdad tiene que estar denunciando la mentira. Tiene que estar denunciando todo lo falso. Aquellos que no conocen la verdad, hermano, es porque están habilitados en el mal. Aquellos hermanos que están habilitados en siempre habilitado ese hermano, es que están acostumbrados a mentir. Por eso el hombre que defiende la verdad, hermano, es porque en su vida ha aprendido a conocer que es muy importante la verdad. Ser honesto con Dios. Pero importante entender que la verdad, hermanos, la verdad de Dios siempre va a denunciar todo lo que es mentira, todo lo que es falso. Por eso le puse por título a este tema, la verdad denuncia la mentira. Lo falso, hermano, no denuncia ni lo falso, ni denuncia, ni puede hablar la verdad. Lo falso no denuncia lo falso, ni puede hablar la verdad. Pero la verdad está denunciando toda la mentira. Lo está echando abajo. Está echando abajo todo lo que es falso, está echando abajo todo lo que es mentira. Hermano, sin embargo quieren callarla, sin embargo quieren detenerla, porque no les conviene que nosotros estemos hablando la verdad. La verdad, hermano, es una. Por eso dijo la Escritura, el Señor dijo, Juan, ¿verdad? Que una es la verdad, uno es el camino y uno es la vida. O sea, no existen dos caminos, no existen dos verdades, no existen dos vidas, solamente existe una de cada una. Hermano, eso representa entonces que nuestra vida tiene que ser solamente una. No debemos de ser de doble apariencia, no debemos de ser de tener dos tipos de actitudes. Por eso 1 Corintios 8:6 dice, pero para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual procede en todas las cosas y nosotros somos para Él. O sea, un Señor Jesucristo por medio de la cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. O sea, unidos a Cristo, unidos al Padre. Y dice, hermano, pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos habituados hasta aquí, dice, a los ídolos comen sacrificado a los ídolos y su conciencia débil se contamina. Dice que alguien está habituado en los ídolos.
Interesante eso, dice, porque hay un solo Dios, un solo Jesucristo, y nosotros estamos dentro del Padre, nosotros estamos dentro del Hijo, del cual proceden todas las cosas dice, de las cuales también proceden todo conocimiento, pero solamente de uno. No dice aquí dice que hay quienes estaban habituados en el conocimiento, que hay cosas que proceden, que dicen que proceden, obras que proceden del Padre, que a Dios le agrada, y hay conocimiento que dicen que procede del Hijo, que a Dios le agrada, pero la Escritura dice que viene de la idolatría, hermano, ese conocimiento, dice, realmente es un comportamiento demoníaco. Son comportamientos demoníacos. Vienen del mismísimo demonio. Dos cosas, hay quienes dicen que hay cosas que Dios permite dentro de la iglesia y dicen que su conocimiento viene de Dios, aunque en realidad dice que viene del mismísimo demonio. La palabra habituado significa acostumbrarse, hermano, o a algo o a alguien. Eso significa, habituado también significa, hermano, ser en dos tiempos. Dice que es alguien que se mueve en dos tiempos. Significa llegar a comprender, significa comprender y llegar a percatarse. Estar consciente también significa saber. O sea que esto nos enseña a nosotros, hermano, que la palabra habituado significa es algo o alguien que se mueve en lo oculto, alguien que se mueve en lo secreto. Habituado, dice, es hacer que alguien se acostumbre a algo, alguien que se acostumbre a los ídolos, alguien que se acostumbre, querido hermano, a obras que Dios no pidió. Y de tazo, entonces el diablo, hermano, que el Señor reprenda a la serpiente, se va a mover ocultamente, astutamente, secretamente. De tal manera, hermano, que cuando dice que estaban habituados en los ídolos, a comer, a sacrificar a los ídolos, entonces eso nos enseñaba, hermano, vuelvo a repetirle, es que estaban acostumbrándose a algo que Dios no demandó, hermano, diciendo que venía de parte de Dios. Pues hay que entender que Dios no se mueve en la dualidad, hermano, en cuanto que nosotros practiquemos la dualidad, sino que Dios nos está enseñando es que hagamos diferencia entre lo verdadero y lo falso, entre la verdad y la mentira. Por eso, hermano, dice en el libro de Juan 19:38, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, mira, hermano, tenía miedo a los judíos. Es importante apuntar esta parte, es que secretamente por miedo rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó al cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes con como 100 libras. Mira, hermano, que Nicodemo y José de Arimatea eran discípulos de Jesús, pero que secretamente, por miedo de los judíos, hermanos, se llevaron el cuerpo. Esto tiene mucho significado. Sobre todo, hermano, cuando vemos que esto dice que eran discípulos de Jesús, no eran discípulos de los judíos, hermanos, quiere decir que ellos tenían miedo a los judíos. Hay dos tipos de gente que tienen miedo a los judíos. Uno, aquellos, hermanos, en que no se destapan abiertamente, pero creen en el Señor Jesús, están, hermanos, saben que las cosas que están pasando dentro de las iglesias, saben que lo que está pasando en algunas congregaciones, saben que lo que están enseñando está mal y están luchando contra eso. Por eso quiere decir que cuando se llevaron el cuerpo de Jesús, quiere decir que cuando hay quienes van a matar a Jesús dentro de la iglesia, hay quienes van a matar a Jesús porque aborrecen la verdad, hermano, porque tienen que sacarlo, porque la verdad no los deja moverse libremente, hermano, ante el mundo, porque necesitan darse a conocer ante el mundo, necesitan matar a Jesús, necesitan sacar a Jesús de sus vidas para que tengan la libertad, querido hermano, de poder moverse abiertamente.
Por eso dice, hermano, que lo que hizo la serpiente tiene que matar a Jesús, tiene que desechar a Jesús, hermano, tienen que tirar la verdad, hermano, tratar de matarla, de callarla, de tal manera que ellos, hermano, puedan moverse haciendo sus cosas, tratando de acá dice, hermano, que es alguien que se habitúa en obras, pero también se habitúa en un conocimiento falso, en unas obras falsas. Por eso el punto del verdadero evangelio, hermano, yo he querido hablarles, hermanos, de que nosotros no debemos de estar publicando ni estando a favor del mundo, hermano, porque hay quienes publican bailes, hermano, gente cristiana, publican, es que va a haber baile en tal lado, publican, hermano, política, haciendo invitación a la gente a la política, hermano. Hay gente que hace publicaciones, hermanos, de ¿cómo se llama? De ropa, de modas, hermano. Hay quienes hacen invitación hacia el Día del Padre, Día de la Madre, hermano. Hay quienes publican, hermano, catolicismo, cristianos catolicismo, no les importa a ellos, total, para ellos no lo son. Qué bueno, hermano, porque esto es tan delicado como decir que realmente no son cristianos. Realmente no son cristianos, realmente no están dentro del evangelio, o si están, hermano, están confundidos, hermano, porque no les llega la verdad o porque no les interesa la verdad. Aquí hay algo muy crudo. ¿Cuál es el crudo, hermano? Que nosotros, el verdadero evangelio fue puesto para denunciar todo lo que es falso, todo lo que es mentira, todo lo que es engaño. Los verdaderos ministros debemos estar denunciando todo lo que se está moviendo ocultamente, todo lo que se está moviendo, hermano, contra toda mala obra, toda obra perversa, toda obra que Dios no mandó, tenemos que estarlo denunciando. Porque acá dice que hay algunos, hermano, dice, solo hay un solo Dios, el cual proceden todas las cosas. Uno, las obras solamente provienen de Dios, tienen que provenir solamente de Dios. Y el conocimiento, dice, tiene que venir de uno, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estaban haciendo? Habituados significa que estaban enseñando obras que Dios no mandó y un conocimiento que Dios no estableció. Por eso es importante que usted se va a dar cuenta de algo que no anuncian, muchos ministros no anuncian, no se atreve a denunciarlo. ¿Por qué, hermano? Porque está siendo influenciado. Y no se atreven a tocarlo, ni tampoco se atreven a investigarlo. Porque uno debe de estar enterado de todos y contradecir todo aquello que hermano, o estar pendientes si lo que estamos escuchando realmente es de Dios o no es de Dios, o si estamos bien o estamos mal. Porque hay conocimiento y hay obras que vienen de las tinieblas, hermano, que se están haciendo ocultamente o secretamente. Por eso dice, hermano, que Juan eran discípulos, pero cuando desecharon, ¿sabe qué significa Pilato? Pilato significa un cristiano firme. Eso significa Pilato, un cristiano que dice firme, tanto que le pusieron a Barrabás y al Señor Jesús frente de él, y él hizo una pregunta y dijo, ¿qué es la verdad? Tenía la verdad enfrente de él y no la supo distinguir, y es alguien que se creía que estaba firme dentro de Dios y desechó la verdad, hermano, y creyó que Barrabás era la verdad. Era la verdad. Porque hay gente que va a decidir lo que le conviene, hermano. Esto es muy delicado. Por eso, hermano, nosotros, el papel de un ministro, el papel de un siervo de Dios, el papel de hermano de aquel que es usado por Dios, es denunciar toda mentira, todo lo falso, todo lo secreto, exponerlo a la luz. Por eso en el Salmo 83, hermano, versículo 1 al 4 dice, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza contra tu pueblo, han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos, han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación, y no haya memoria del nombre de Israel. ¿Qué es lo que dice? Han entrado
han entrado astuta y secretamente, y dice destruyámoslos. Quiere decir que todo lo secreto, todo lo oculto destruye la vida de un pueblo que quiere, anhela y desea realmente conocer la verdad. Secretamente significa, hermano, que les van a estar ocultando, la verdad de Dios, o les van a estar realmente ocultando las enseñanzas que provocan temor a Dios, provocan ese miedo de seguir adelante, hermano. Usted sabe que lo que le pasó a los Adanes lo que les pasó, hermano, es que la serpiente le ocultó la verdad y provocaron miedo. ¿Cuál es el miedo, hermano? Hermano, que usted sabe que ellos fueron y se ocultaron de la presencia de Dios en el huerto. Y cuando alguien se oculta, los que se ocultan, hermano, los que andan tapándose, los que andan escondiendo, dice la Escritura que ya no hablarán la verdad abiertamente. Ya no hablarán la verdad abiertamente. Quiero que entendamos, hermanos, que el propósito del Evangelio, hermano, es anunciar, hermanos, desde los púlpitos, hermanos, denunciar toda mentira, denunciar toda maldad, ensuciar pecado, rebeldía, hermano. Tenemos que ir denunciándolo todo esto, porque ese es el propósito de esto, hermano. Pero también quiero que entendamos que el Evangelio, hermano, no es exclusivamente de los pastores. El Evangelio, hermano, no es nuestro papel, hermano, es depositar por medio del Espíritu Santo, hermano, en su vida, que usted lleve el Evangelio. Que usted lleve el Evangelio, cargue sobre usted, sobre el Evangelio, o sobre la iglesia, sobre el pueblo. ¿Quiénes son realmente los portadores del Evangelio? Los creyentes que aman la verdad. Quiero que entendamos que la predicación del Evangelio y la anunciación de ella no es exclusivo de los pastores, sino todos, hermano. ¿Por qué de todos? Porque debemos de predicar el Evangelio de salvación. Todos debemos de hablar del Evangelio. O sea, todos debemos de hablar la verdad. Tenemos que hablar la verdad en un mundo, hermano, en un mundo que habla mentiras, en un mundo que habla engaño. Los hijos de Dios, hermano, son la demostración verdadera del poder de Dios. Los hijos de Dios son la demostración verdadera del poder de Dios. No son las obras, no son las señales en unas iglesias, ni es la revelación y el gran conocimiento. Hermano, es la verdadera manifestación del poder de los hijos de Dios. Porque dice la Escritura que la creación misma anhela, gime con ver la manifestación del glorioso de los hijos de Dios, hermano. Manifiesta que quiere ver cómo los hijos, los hombres se parecen cada día más al Hijo de Dios. Por eso dice, hermano, que a nosotros pusieron sobre nosotros el Evangelio. Mateo 10, versículo 16. Y aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Y guardaos de los hombres, porque, dice, guárdense de los hombres, porque os entregarán a los sencillos y a sinagoga os atarán. O sea, le tendrán miedo. Y aún ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen no procuráis cómo habéis de hablar, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Hermano, para dar testimonio y para que el Espíritu Santo hable en medio de nosotros, hable por nosotros, hermano. Por eso es importante entender que para demostrar que el Evangelio tiene poder, que el verdadero Evangelio, entonces, hermano, es demostrarle al mundo que Dios tiene poder para cambiar la vida del hombre, para que conozcan, hermano, y lleven una vida y entregada al bendito Espíritu Santo. Ese es verdaderamente el propósito del Evangelio. Pero ¿dónde es? No estaban los púlpitos, estaban, hermano, estaba
en la manifestación de los hijos de Dios en los hombres. Ahí estaba, hermano, el poder del evangelio. El poder del evangelio no es hacer, hermano, milagros, hermano, que es parte, sí, porque ayuda al pueblo, hermano, pero no era, hermano, ni tampoco eran que en las iglesias se estén hablando de grandes revelaciones o de nuevas doctrinas, hermano, porque eso no es el poder del evangelio. El verdadero poder del evangelio se manifiesta en la transformación, hermano, en el cambio de realmente de una vida, hasta ver la manifestación de aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Aquellos que no se avergüenzan y que hablan abiertamente del bendito evangelio. Aquellos que no tienen miedo de los hombres, aquellos hermanos aquellos que denuncian lo que no es correcto, hermano, como a veces estos hombres verán, a veces nos escriben diciendo cosas que no son, hermanos, o sea, no están denunciando nada, pero que importante entender que no tienen un conocimiento, sino que se avergüenzan del evangelio. Por eso, hermano, lo poderoso en una iglesia no es hacer señales, ni tener grandes revelaciones. Lo maravilloso es la transformación de los hijos de Dios. Ver cómo en el pueblo se derrama el Espíritu Santo. Ver cómo en el pueblo hay una transformación de vidas. Eso de lo que dicen Hechos, que se maravillaban, los apóstoles se maravillaban de cómo el Espíritu Santo se derramaba y eran bautizados, y no era hablar en lengua, sino era una transformación como el Espíritu los movía. Por eso todo lo oculto y vergonzoso será denunciado ante la verdad divina. Tiene que ser expuesto a la luz. Según de Corintios 4:2, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios, porque si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Qué están haciendo entonces? El ocultar la verdad. ¿Qué están hablando? ¿Qué es lo vergonzoso? Hacer que la gente se pierda o se desvíe realmente de la verdad, porque lo dice aquí, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como siervos por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, que es el que resplandeció nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué está diciendo? En la faz de la verdad. En la faz de la verdad. ¿Qué estamos denunciando nosotros? Que hay tinieblas. Y las tinieblas, hermano, vienen del mismísimo infierno. Vienen del mismísimo engaño, de la mentira. Tenemos que entonces, que dice, pero el Dios de este siglo, dice, les habló secretamente, les habló ocultamente, les ocultó la verdad, les ocultó de lo que a Dios le desagrada. Y dice acá, no andando ni adulterando la palabra de Dios, dice, sino por la manifestación de la verdad, podemos entonces entender y exponer a la luz, hermano, toda tiniebla, todo lo oculto, todo lo vergonzoso ese es el propósito de los verdaderos ministros, sacar a la luz todo lo que es tinieblas, toda obra perversa, toda obra mala, sacar a la luz, hermano, toda mentira, todo engaño, toda falsedad. Ese es el propósito de tener la verdad y abrirle los ojos que lo que están caminando es falso. Por eso la palabra dice aquí, esta palabra dice, no encubrimos. Encubierto significa ocultar algo o no manifestarlo. Ocultar algo, no manifestarlo. O también significa impedir que llegue a saberse. Eso significa encubrir, impedir que llegue a saberse. Van a impedir en este tiempo, queridos hermanos, que se conozca la verdad. Van a luchar con que se impidan conocer la verdad. Pero a los ministros, hermano, ahí están los siervos de Dios denunciando toda verdad, denunciando, hermano, toda falsedad. Y esto es algo interesante, que los falsos no hablarán
sobre lo falso, ni podrán hablar la verdad, a menos que renuncien al oculto y vergonzoso. Por eso vemos que la serpiente va a usar hombres que oculten la verdad. Hermano, lo vergonzoso es que los desvistan, o sea, se queden sin ropa. Por eso Adán, hermano, cuando fueron quitadas sus ropas, se taparon con hojas porque sentían vergüenza. Estaban pecados. Hermano, por eso la iglesia de Cristo, hermano, no debe de ocultarle a nada ni a nadie, hermano, la verdad. Porque si no, va a moverse las tinieblas, va a moverse la serpiente. Dios mandó a sacar a la luz las tinieblas. Que vean que eso que le llaman luz es tinieblas. Que vean que eso, lo que le agrada a los hombres, no es agradable ante los ojos de Dios. Las tinieblas hacen que los hombres sean cegados para que no les resplandezca la verdad y se salve de la ira venidera o de la gran tribulación. Hay hombres que se jactan de grandes revelaciones, de misterios ocultos, que dicen que Dios les reveló, pero hermano, no provienen de la luz, sino provienen de las tinieblas. Porque la luz es una enseñanza. Por eso la misma escritura dice que Mateo 6:23, que esa luz viene de las tinieblas. Todo aquel que dice que viene a Dios, hermano, o dices que está lleno del Espíritu Santo, debe de renunciar o debe de denunciar el pecado, la rebelión, la mentira, el engaño, lo debe de denunciar. Todo aquel que dice que es un siervo de Dios, que es ministro de Dios, hermano, todo aquel que es líder, todo aquel que dice que es cristiano y que dice aparte que está lleno del Espíritu Santo, debe de denunciar todo lo que es falso, todo lo que es mentira, debe de denunciar el pecado, debe de denunciar la rebelión, debe de denunciar las tinieblas, debe de denunciar la maldad, lo debe de estar denunciando. ¿Por qué digo esto? Porque el profeta Miqueas 3:6, por tanto, dice, por lo tanto de la profecía que os hará anoche y oscuridad de adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Dice, vean en el 8 dice, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza. Vean lo que dice, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros llenarnos del poder de Dios, del Evangelio y llenarnos del Espíritu Santo? Para denunciar todo lo que va en contra y los que están mal delante de Dios. Hermano, mi Señor Jesús dice que Él vino a denunciar el pecado. Y denunciarlo significa exponerlo a la luz. Que a lo que nosotros le llamamos bueno es malo. Y que nos lleva a eso, no nos lleva al Cristo, sino nos lleva a la muerte. Entonces, ¿qué es lo que vino a hacer el Señor, hermano? A sacar a la luz toda mentira, todo engaño. Pero dice, esto está interesante porque cuando yo empiezo a ver este pasaje, hermano, cuando me llama la atención porque dice que, por eso el que denuncia abiertamente, hermano, que no tiene miedo a los judíos, hermano, te voy a explicar qué es eso, hermano, entonces porque dice que esto, por eso le digo que todos tenemos la obligación de exponer la verdad, hablar de la verdad, no letras o versículos, sino es denunciar todo lo que está mal, de lo que Dios no pidió, de obras que Dios no pidió, de religiosidades que Dios no mandó a hacer, tenemos que exponerlo a la luz. Los verdaderos ministros están librando a la gente del engaño, de la mentira, porque Mateo 24 dice que una de las manifestaciones poderosas que van a haber en este tiempo es que aparecerán falsos cristos, hermano, falsas denominaciones, falsas doctrinas, falsos hombres, hermanos, que dirán que vienen de parte de Dios, pero estarán enseñando mentira, el engaño, para que no les resplandezca la verdad, para que no les resplandezca la luz de Cristo, para que no se salven y sean enviados a la ira o a la gran tribulación.
Juan 7:10 dice, pero después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Mira, hermano, que los enemigos de la verdad no se atreven a mencionar el nombre del Señor Jesús. Es por eso que usan un lenguaje falto de temor y irreverente, llamarlo por aquel o ese. Los enemigos nunca van a mencionar en el nombre de Jesús. Acuérdense que un falso profeta dice, el Señor me mostró, el Espíritu me mostró, pero nunca dirán en el nombre de Jesús. Nunca lo dirán, hermano. Nunca lo dirán. Es más, por eso me llamó la atención, hermano, porque estos hombres no pondrán en el nombre del Señor, no lo pondrán en su boca. No dirán la palabra dice, sino dirán Dios dice, Dios dice. Esto es interesante, porque esto fue lo que me llamó la atención, hermano, que los enemigos de la verdad no se atreverán a mencionar el nombre de Jesús. Van a mencionar a aquel hombre, y Dios dice, pero no se atreven a mencionar abiertamente, no se atreven a mencionarla. ¿Saben por qué no se atreven a mencionarla? Porque están habilitados, están impidiendo que se conozca la verdad. Y la Escritura dice, hermano, es porque ellos no conocen y no reconocen la verdad. Y para que reconocieran ellos la verdad, tenían que ser ellos discípulos de Jesús, realmente cristianos, realmente levantados por el Señor. Dice y el versículo 12, y había gran murmullo acerca de entre la multitud, pues unos decían es bueno, pero otros decían no, engaña al pueblo. Pero vea, esta fue la palabra que a mí me gustó. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Cuando yo me pongo atención a esta palabra, el Espíritu Santo habló en mi corazón. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Acuérdense que Nicodemo no es lo mismo que Nicodemo y José de Arimatea lo hacían porque ellos, hermano, estaban en desacuerdo con esa doctrina. Por eso Jesús se le presentó para que conociera la verdad. Pero acá dice que ellos tenían miedo a los judíos. Y la palabra, hermano, que no hablaban abiertamente es porque se avergonzaban del evangelio. Y la palabra abiertamente en el griego significa parresía. Y esta palabra abiertamente significa toda palabrería. Toda palabrería. También significa, hermano, libertad. Dice que les prometen libertad siendo ellos esclavos todavía. Quiere decir entonces que porque hay mucha gente, mucho cristiano, mucho hombre, hermano, ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. ¿Qué es lo que quería Dios de Nicodemo y José de Arimatea? Es que hablaran abiertamente, que dejaran de estar ocultando y que abiertamente, por eso lo llevó al bautizo. Para que ellos recibieran al Espíritu Santo, hermano, y abiertamente, porque el Espíritu Santo iba a dar testimonio que la verdad estaba en ellos y porque el Espíritu Santo iba a hablar por medio de ellos. Pero abiertamente dice que habían, pero ninguno hablaba, era una multitud, hermano, había muchísima gente. ¿Por qué no se atreve, hermano, a hablar abiertamente de tomar el evangelio en su vida? ¿Por qué no se atreven a denunciar la mentira? ¿Por qué no se atreven a denunciar todo engaño? ¿Por qué no se atreven a denunciarlo si el evangelio debe de estar en poder del pueblo, no en poder de los ministros? Abiertamente significa toda palabrería. Porque el pueblo, hermano, es el sello de la verdad. Porque el pueblo es el sello de toda verdad. De todo lo bueno de Dios. De toda transformación tiene que manifestarse en el pueblo. Por eso, hermano, dice que abiertamente era toda palabrería. O sea que estos hombres no se atrevían a hablar de la verdad. Porque no la conocían, hermano. Y por eso hablaban palabrerías. Palabras sin sentido. Por eso en 2 Timoteo dice 2 versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. O sea que avergonzarse significa usar bien la palabra.
que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra, dice, carcomerá como gangrena, de los cuales Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero diciendo este fundamento, que Dios conoce a los que son suyos, y aparte sin iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquí hablamos el nombre de Cristo invocado, hermano. O sea que hablamos en el nombre de Jesús, hablamos en el nombre de Jesús. Y aquel que dice que habla en el nombre del Señor Jesús, hermano, debe de traer la doctrina. Por eso en Juan dice que si aquel que no trae esta doctrina, dice, no lo recibas ni le digas bienvenido. Ahí están, hermano, cuánta mujer no está escuchando las predicaciones de esa pastora, hermano, feminista, con un espíritu jezabélico, hermano, esa Yesenia Ten. Y habla barbaridades. Y ahí muchos lo tienen como pastora, hermano, mujeres que la tienen como pastora. Hermano, esa mujer no tiene nada de doctrina, no tiene nada de Dios, hermano. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo reciba ni le diga bienvenido, dice en 2 de Juan, hermano, en el 10, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Lo reciben con gusto. Lo reciben con gusto. Dice que lo único que hace que las palabrerías se lo desvían de la verdad. Por eso la palabra dice abiertamente, significa toda palabrería. Estaban desviando a la gente de la verdad. Aquel que no denuncia la mentira, el engaño, lo equivocado, lo error, hermano, está desviado de la verdad. Está desviado de la verdad. Y tienen miedo a los judíos. Tienen miedo a los judíos. O sea que, hermano, que esto dice que como no conocían la verdad, pues no la pueden enseñar, hermano, por miedo a los judíos. El problema no son los hombres, hermano. El problema es que no, cuando el Señor me dijo es que no son los judíos, es la enseñanza de los judíos, es la doctrina, una falsa doctrina. El problema no son los hombres. Hay que tener miedo, no hay que tener miedo de ellos, sino de lo que enseñan, hermano, de las enseñanzas. Porque el judaísmo es malo, hermano. El judaísmo es la doctrina de los judíos. El judaísmo es muy malo para los evangélicos, para los cristianos es malo. Es una doctrina, hermano, es peligrosa las raíces hebreas, muy peligrosas. El judaísmo es peligroso para la fe de los cristianos. Porque el judaísmo enseña que son salvos por obras y no por fe, que tienen que practicar la ley, que tienen que practicar, tienen que cantar en hebreo, tienen que hablar en hebreo, tienen que orar en hebreo, y todo hay que pegarse a las raíces hebreas, porque esa es la fuente de la sabiduría, porque esa es la fuente de todo conocimiento. No, hermano, la fuente del conocimiento se llama Espíritu Santo, porque Él nos hablará todo lo que oyere y nos los hará saber, y aún las cosas que habrán de venir, dice que nos los hará, los manifestará. Se llama Espíritu Santo. No son las letras hebreas, no es el conocimiento, no las grandes revelaciones encontradas en la letra, sino es el Espíritu Santo. Por eso es un peligro. Tenían, hermano, que el judaísmo es un peligro, porque es una mezcla entre judaísmo y cristianismo. El peligro de las raíces hebreas, hermano, es que desviarán a muchos de la fe. Se centrarán en las obras y no por la fe, porque no denunciarán pecado. Hermano, el judaísmo, o sea que dice que ellos tenían miedo a los judíos, y la palabra judío significa aferrarse la palabra judaísmo significa aferrarse a la religiosidad. Significa cobarde, significa amedrentar, o sea, tener miedo, significa aferrarse a ella, significa cumplir la ley. ¿Qué es lo que estaba entonces diciendo? Entonces, ¿por qué las multitudes, la gente, hermano, muchísimo hombre, muchísimo pueblo se aferra a la religiosidad? No se aferra a la santidad, sino a ser religiosos. Quiere decir que de vez en cuando, hermano, les enseñan una costumbre, hermano, como dice la misma escritura, ¿verdad? Dice, no dejamos de congregarnos, porque como a muchos tienen por costumbres, hermano, les importa quién vaya, quién llegue. Quiere decir que también significa cobarde, quiere decir que
sacaron al Espíritu Santo y les ministraron un espíritu de cobardía, hermano, de que les tuvieran miedo. Hay gente que les tienen miedo porque lo hemos escuchado, hermano, como cuando de Caes Luna o Guillermo Maldonado predican que si alguien se va de la iglesia va a morir, le va a caer juicio, le va a caer lepra, los empiezan a maldecir y, hermano, y les meten miedo, amedrentarles ese miedo. O sea, hermano, que el judaísmo no está hablando realmente directamente al judaísmo, pero también que es malo, hermano, es a cumplir, hermano. O sea, que yo digo que es malo en cuanto a la fe del cristiano, en cuanto a la fe de los evangélicos, hermano, a cumplir la ley. O sea, que más se preocupaban por las obras que por la fe. Que trae tu diezmo, trae tu ofrenda, tú das tantos, siembra tantos, donas tantos, haz esto, a lo otro, hermano, y ya no se preocupaban ni por la obediencia ni por la santidad, sino que por todas las cosas que hicieran, ya agradaban a Dios, hermano, estaban cumpliendo con el Señor. Les enseñaban, hermano, les enseñaban todos esos, menos hablar de la limpieza, menos hablar de la santidad. Y es interesante que también la palabra judaísmo significa demonio o comportamiento demoníaco. Esto quiere decir que estaban siguiendo doctrinas de demonios. Que también entonces hay iglesias donde les enseñan que las obras, que la salvación es por obras, haga lo que hagas, tú no importa si tienes fe, hermano, no importa si eres obediente, no importa si andas sin santidad, tú con que lo declares, lo decretes y lo clames y lo pidas, lo vas a recibir. Y yo te digo que tú lo vas a recibir, y el Señor me mostró que tú lo vas, hermano, y dice la Escritura que eso es religiosidad, hermano, porque en muchas iglesias la gente no se quiere mover, tienen miedo a que este tipo de enseñanzas no lo encuentren en otro lugar, porque están tan habilitados, tan acostumbrados a ocultar la verdad, que tienen miedo a perder lo que tienen. De verdad le digo, no se pierde de gran cosa, pero dice también que eran doctrinas de demonios. O sea que también metieron tradiciones y costumbres mundanas, paganas, humanas y satánicas. Las metieron, hermano, por medio, hermano, pensaron que de estas maneras, los días festivos, pensaron que de esta manera iban a agradar más a Dios, o iban a estar bien con Dios. Hermano, ¿por qué no hablaban de santidad? Porque metieron lo mundano, lo pagano, lo metieron dentro del culto de Dios, hermano, y perdieron el respeto y la reverencia a Dios mira, hermano, como para subir a la alabanza, a ministrar con gorras, con aretes, pantalones, las mujeres pantalones muy ajustados, o los pantalones rotos de los varones, hermano, o el cabello largo, hermano, o a subir a ministrar con shorts, hermano, a la hora de predicar, hermano, tomándose esa libertad, o bailes mundanos, hermano, dentro de las iglesias, o hombres homosexuales predicando, hombres lesbianas predicando como pastores o líderes. ¿Eso tiene la gente miedo? Tienen miedo a dejarlo y no encontrarlo en otro lado. Su miedo no era el miedo, sino el miedo era no encontrarlo en otro lugar. Porque no estaban buscando la verdad. Estaban buscando el engaño, estaban buscando la mentira. Por eso dice que no se atrevían abiertamente a hablar, porque tenían miedo a no encontrarlo en otro lugar. Usted no tenga miedo por encontrar la verdad. Que todo lo que, hermano, que toda palabra que es falsa hay que denunciarla. Que toda obra perversa, que toda obra que Dios no mandó hay que denunciarlo.
que todo culto que no va de acuerdo a la santidad y al temor y a la reverencia de Dios, hay que denunciarlo. Mírense que nosotros estamos denunciando, abriéndole los ojos a las personas, hermano, al creyente, diciéndolo, esto no es así porque a Dios no le agrada, esto no estamos profetizando, estamos usando la profecía de Dios para, hermano, para decir, la palabra dice, es que ir en contra. ¿Por qué? Porque al final, hermano, es el engaño, es la mentira que van a prevalecer, hermano, pero la verdad nunca será callada. Y más en el tiempo de la ira de Dios, más en el tiempo del arrebatamiento, más en el tiempo de la venida de nuestro Señor, tenemos que amar la verdad, tenemos que buscar la verdad, tenemos que predicar la verdad, tenemos que aferrarnos a la verdad, tenemos que desechar toda mentira, todo culto, hermano, donde no se santifica a Dios, toda palabra donde no se santifica a Dios, donde toda obra de obediencia no santifique a Dios, hermano. Y por ello dice, hermano, por eso no predicaban, por eso no hablaban abiertamente, hermano, pero también que para ellos eso era agradar a Dios. Y también significa comportamiento demoníaco. Eso quiere decir que 1 Corintios 10, versículo 21, no bebéis de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o provocaremos a celos a Dios. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Hermano, dentro del culto, no solamente compartieron el culto de Dios con el culto de los Baales como antiguamente. O sea que tenían miedo de practicarlas. O sea, ya el culto, hermano, por eso estamos hoy como hermanos tienen miedo de predicar en contra, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, contra la depravación sexual, contra el homosexualismo, contra el lesbianismo, contra toda inmoralidad, hermano, tienen miedo de predicarlos. Porque en esas iglesias donde aceptan a pastores, ni se llevan de llamar pastores, a hombres, hermanos, que predican esa palabra porque no es el evangelio, hermano, hablan, son homosexuales, son lesbianas, andan ese tipo, estén predicando. ¿Por qué no predican sobre el tiempo de Sodoma y Gomorra? ¿Por qué no predican sobre el tiempo de los tiempos de Noé? ¿Por qué no predican sobre la mentira en este tiempo? ¿Por qué no predican sobre el engaño en este tiempo? ¿Por qué no predican sobre los falsos pastores, a falsos apóstoles, falsos profetas? ¿Por qué no lo predican? ¿Por qué no predican en contra de la prosperidad? ¿Por qué no lo predican? ¿Por qué no predican en contra que no se deben de meter tradiciones y costumbres dentro del culto a Dios? ¿Por qué no lo predican? Porque están llevando a la gente a desviarlos de la verdad. Y la gente ahí está por no buscar. Dice que tenían miedo a gente. Entonces, ¿por qué mucha gente no sale? Porque tienen miedo a no encontrarlo en otro lado. Tienen miedo a dejar de festejar, que le digan, eso no es agradable a Dios. Por eso dice, a la mitad de la fiesta subió Jesús y les enseñaba y se maravillaban de los judíos. Decían, diciendo cómo este letra sin haber estudiado. Jesús le respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. O sea, el Señor les estaba diciendo, mi mandamiento no es mío. Esta palabra no es mía. Esta palabra, lo que estoy diciendo no es mío. La enseñanza no es mandamiento de hombres. No debe de ser mandamiento de hombres, sino es mandamiento de Dios. Eso no lo estamos diciendo nosotros. Miren contra quién está hablando Dios, hermano. Contra la mentira, contra el engaño, todo lo que es falso. Mi doctrina, dijo, no es mía, es del Señor. Hay que hacerlo todo conforme a lo que Dios dice y no conforme a lo que los hombres dicen. Hermano, hay que agradar más a Dios que a los hombres. Hay que agradar más a Dios que a los hombres. Por eso les dice el que busca su propia gloria, hermano, no busca la gloria de aquel que lo envió. Por eso usted no debe de buscar denominación, no debe buscar un renombre. Usted debe de buscar un lugar, hermano, donde se predique la verdad. El que habla buscará la gloria de Dios, hermano, y no la gloria del hombre.
Hermano, no buscará la fama, no buscará el renombre, no buscará una marca, no buscará una grandeza, sino porque Dios, hermano, se ha engrandecido en la vida del hombre natural, hermano, y lo lleve a una vida espiritual. Hermano, cada día tenemos que entender que la manifestación del Cristo va en contra del mundo. Qué interesante está eso, porque quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si esto viene de Dios o no viene de Dios. ¿Qué significa, hermano? Hay que decir la verdad, porque es malo y hablarla, hermano, la mentira, ocultarla, porque ellos no hablaban abiertamente por miedo a los judíos, porque tenían miedo a las que no encontraran esas enseñanzas, lo falso lo encontraran en otro lado. Tenían miedo, hermano, a que se les quitara esas costumbres. Tenían miedo, hermano, a denunciar que esa alabanza, todo eso no es de Dios. Tenían miedo, hermano, no a miedo a Dios, sino no tenían miedo a no encontrarlo en otro lado. Pero nosotros no tenemos ningún miedo, hermano, porque eso es un espíritu de cobardía, hermano. No se daban cuenta, hermano, que los falsos profetas y maestros no hablan, hermano, porque están desviados de la verdad. Aquellos que te dicen, así te dice el Señor, y pregúntenle un día en esas iglesias, hermano, donde se levanta alguien y alguien habla y pregúntale, ¿qué es un falso profeta y qué es una falsa? Por cómo detectar un falso profeta. Y van a ver que todas las palabras que dicen, hermano, no se atreven a hablarla. No hablan que son falsa profecía. No hablan sobre los falsos, que son ladrones, que roban a los... Que roban, hermano, a los hermanos en cuanto a los les demandan, les quitan su dinero. No hablan, hermano, nada de lo que es falso. Véanlos bien, no predican, no hablan nada de lo que es falso en esas iglesias. No lo hablan. Y van a ocultar, hermano, la verdadera, que hablen, hermano, sobre ese tipo de manifestaciones y conductas, no lo hablarán. Dirán que es bueno, que Dios lo permite. Claro, ese fue lo secreto. Hermano, lo oculto. La verdad denuncia todo lo falso, toda la mentira. Y aún así, hermano, nos exponemos a ser censurados. Aún así, hermano, aún así pudiéramos nosotros equivocarnos, hermano, y en un momento caer en ese error. Porque el Pablo dijo algo en Gálatas 1:8, mas si aún uno de nosotros o un ángel del cielo, hermano, predica un evangelio diferente, anatema sea. Nosotros no estamos exentos de hablar una mentira, de caer en un error, de un engaño, pero dijo Pablo, mira, aún dijo Pablo aquí, hermano, si aún nosotros los verdaderos llegáramos a hablar una mentira, un engaño, un evangelio diferente, también, hermano, caiga. O sea, él hablaba de la consecuencia de hablar mentiras, de hablar un error, de no hablar, decir la verdad. Porque, hermano, por eso ni los brujos, usted ve, ni los brujos, ni los satánicos mencionan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ni tampoco mencionan al Espíritu Santo. No lo mencionan porque se les está prohibido en su boca. Pero también los falsos profetas no mencionan el nombre del Señor Jesús, no mencionan la verdad, no la mencionan porque no la conocen, porque están habilitados. O sea, su propósito es ocultar la verdad, su propósito es ocultar la verdad y hablarán mentira y engaño. ¿Por qué no hablan de esto? Porque dice que la multitud tenía miedo a perderlo todo. No podían mencionar el nombre de Jesús. El bendito evangelio viene a denunciar todo lo que es falso para que crean en la verdad. Por eso hoy la lucha, hermano, la lucha hoy es la verdad de Dios contra una falsa verdad, contra la mentira, contra un evangelio diferente. Ese evangelio diferente significa otro. La palabra diferente significa otro Cristo, que no es otro Cristo, aquel que predica la verdad, aquel que va en contra del mundo, el Cristo viene a predicar en contra del mundo, de las tradiciones y costumbres.
Cristo vino a predicar en contra del pecado, de la maldad, de la rebelión. Cristo vino a hablar en contra de las tradiciones y costumbres. Cristo vino a denunciar las tinieblas, vino a denunciar a la muerte, vino a denunciar que lo que le llamaban bueno era malo. Empezó a denunciarlos. Hermano, la gente tiene miedo. Hermano, tienen miedo a quedar bien con otro Jesús y no con aquel que es portador de la verdad. No saben reconocer la verdad, sino saben reconocer a otro Jesús. Si viene otro Jesús predicando un evangelio diferente, ¿cómo están el verdadero evangelio? Denunciando, hermano. No conocerán. El poder del evangelio no está en los ministros, sino en el pueblo que camina en la verdad. El verdadero evangelio el verdadero poder del evangelio no está en los ministros, está en la manifestación, en la transformación, en la imagen y semejanza del Hijo de Dios. Está en el pueblo, hermano, en un pueblo santo, en un pueblo que camina con temor y temblor, en un pueblo que camina en la verdad. Por eso el evangelio es poder de Dios, hermano, y ahí se manifiesta la gloria de Dios. La gloria de Dios, hermano, es que se refleje en aquellos que conocen la verdad que conozcan al verdadero Dios, hermano, y al bendito evangelio por medio de su pueblo. ¿Por qué no denuncian la verdad? ¿Por qué no denuncian, querido hermano, la mentira por medio de la verdad? ¿Por qué no la denuncian? Tienen miedo a los judíos. Tienen miedo a que no encuentren esa falsa enseñanza en otro lado. Tienen miedo a que no encuentren esa forma de agradar a Dios, según para ellos, en otro lado. Tienen miedo a que no encontrar esa forma de culto falso de Baales en otro lado. Pero José de Arimatea y Nicodemo pidieron el cuerpo. Pidieron que estos que no denuncian, que no hablan abiertamente, pidieron, dámelo a mí. Y por eso Jesús los lleva, hermano, y les presenta, y les dijeron, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso le dijo a Nicodemo, es necesario que nazca de nuevo. Es necesario que nazca de nuevo para que puedas ver el reino, para que puedas ver al Hijo. Conozcas la verdad, porque andaba secretamente. Él también hablaba mentira. Pero él un día, al ver que estas cosas pasaban, él entendió que Jesús era el portador de la verdad. No calles, hermano, no calles. Denuncia todo lo falso. Denuncia toda mentira. Si esa doctrina no va de acuerdo a la sana doctrina, busca un lugar. Toma el cuerpo de Jesús y llévalo a tu vida. Mételo en tu vida. Pero hermano, no tengas miedo de denunciar lo falso. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. No hablaba abiertamente porque hablaban pura palabrería. Hablaban pura mentira y les causaron miedo diciéndoles que aquí no vas a encontrar esta diversión, esto que ves aquí no lo vas a encontrar en ningún otro lado. ¿Qué es lo que les estaban diciendo? Les estaban ocultando la verdad. Les estaban ocultando que conocieran la verdad, que estaban ocultando que les resplandeciera la luz de Cristo. Y que entendieran que el verdadero poder del evangelio no era enfocado a un hombre que hace señales, prodigios y milagros y que la gente lo admirara, no, sino que cómo caía la gloria, se derramaba, el Espíritu Santo se derramaba en medio del pueblo. La transformación, el cambio, la vida hacia Cristo en la santidad, en el temor, en la obediencia. El verdadero evangelio no radica en un hombre, radica en un pueblo santo. Aquellos pueblos que aman la verdad y que están dispuestos a hablar abiertamente, a no tener miedo
a aquellos que están puestos a hablar realmente la verdad de Cristo y no palabrerías. Las palabrerías hacen que el hombre tenga miedo a no salir, hermano, a quedarse en esos lugares haciendo y celebrando, haciendo un culto extraño, obras extrañas, palabras extrañas que Dios no mandó, porque ¿dónde lo van a encontrar? Porque si no salen, mucha gente ha pasado por acá y hermano, lo primero que quieren es, dame el púlpito, quiero predicar. Es que en otras iglesias lo hacemos. Nada más que como se salen peleando, hermano, piensan que en todas las demás iglesias es igual. ¿Cuánta gente no me han mandado a decir, el Señor, ni los conozco, hermano, y el Señor me mostró una palabra para esa iglesia de Cerrito y que Dios necesito pasar a predicarlos porque el Señor me habló y yo no te conozco, le digo. Pero si hubiera en otro lugar, hermano, adelante. No, querido hermano, estamos puestos a llevar el evangelio. No te avergüences del evangelio porque es poder de Dios. Así que el verdadero evangelio es aquel que se habla abiertamente. No te avergüences de hablar la verdad. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. La verdad, hermano, el hombre, la verdad denuncia la mentira. Lo falso no denuncia lo falso ni habla la verdad. Porque están habilitados en ocultarles la verdad. La verdad es la santidad, la verdad es el temor, la verdad es la obediencia, el cambio, la transformación en la vida. La verdad no es entretener a la gente. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Les esperamos aquí en Cerrito, Canacín, hermano, Yucatán. Les esperamos a partir, hermano, de las 6 de la tarde estaremos transmitiendo, llevando una palabra, un culto general. No tienes dónde congregarte, ven, visítenos, hermano, y juntos alabaremos a nuestro Padre Celestial. Con una palabra de verdad que nos haga temer y temer cada día más, acercarnos más a Él. No necesitamos hacer más cosas que agradarle, cantarle, adorarle, postrarnos en un momento y pedirle, Señor, ábrenos los ojos, ábrenos el entendimiento, queremos hacer tu voluntad. Donde quiera que esté, no tengas miedo de hablar la verdad, pero tampoco no tengas miedo a dejar esas cosas, a esas mentiras, esos engaños, porque piensas, ¿dónde voy a ir? Si en otro lado no lo practican. No te acostumbres, no se vuelva una costumbre practicar la mentira, el engaño, lo falso, porque diciendo, yo me salgo, yo me voy a buscar porque quiero encontrar la verdad y no porque ya veo que esto a Dios no le agrada. Dios te bendiga, busca donde congregarte, donde hablen la verdad. Y no donde se denuncie lo falso, donde se denuncie lo engaño, donde se denuncie estos falsos profetas, esas falsas profecías, esas falsas pastoras, esas falsas maestras, hermanos, que están dirigiendo hoy las iglesias, porque si algo ha crecido en este tiempo es el aumento de las pastoras, cosas que no es bíblico, hermano, dentro de las iglesias. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde donde quiera que estés. Ayúdanos a compartir, dele like a la página. Le esperamos en YouTube también, hermano. Ayúdanos a crecer y a llevar este mensaje de salvación. Que Dios te bendiga. Si eres verdadero, denuncia la mentira. Que Dios te guarde donde quiera que estés. Saludos a todos los hermanos que se congregaron, a todos ellos. Dios me los bendiga, hermano. Gracias, y a todos aquellos que están atrás, que Dios me los bendiga. No promociones el mundo. No promociones el mundo. Promociona el Evangelio de Cristo. Bendiciones.